Al abrir los ojos, Crafty se encontró mirando un lienzo familiar. El sencillo dibujo de una flor indistinta, completamente esbozado y listo para pintar. Mirando a su alrededor, vio que solo había una luz en la habitación, enfocada únicamente en ella y su pintura. El resto de la habitación era difícil de determinar fuera del pequeño círculo de luz. Pudo distinguir la alfombra de la guardería que separaba su silla del suelo, pero no pudo determinar nada más que ayudara a identificar las cosas. Insegura de su ubicación, simplemente comenzó a pintar su flor con sumo cuidado. El fondo es un campo exuberante, el cielo un azul profundo, incluso el polen brillante en contraste con el tallo verde vibrante. Le resultó relajante pintar algo tan simple y agregarle tantos detalles sin preocupaciones. Una vez lista para pintar los pétalos, notó que no tenía absolutamente nada de rojo. ¡Ay, Dios mío! Me he quedado sin tinto otra vez. Comentó con solemnidad. Justo cuando se giraba para levantarse, se sobresaltó al ver un frasco de tinto que le ofrecían desde más allá de la luz en la que se sentía segura. Ah. Gracias. Aunque quería expresar su agradecimiento, no distinguía a la persona que le ofrecía el frasco, pero lo aceptó. Al observarlo más de cerca, se dio cuenta de que el rojo era mucho más intenso de lo acostumbrado, pero la pintura se derramaba muy finamente. Le pareció extraño, porque ni siquiera la acuarela era tan fluida, pero pensó que no habría mucha diferencia. Al dejar el frasco y abrirlo, sintió un escalofrío al instante cuando el familiar hedor a hierro le sofocó la nariz. Gritó mientras se levantaba de un salto, tirando su taburete, así como el lienzo y el frasco. El rojo se extendía por él hasta llenar solo los pétalos de la flor, pero lo que la aterrorizó fue cómo el resto del dibujo cambiaba activamente a más. La sangre cubría el lienzo. ¿Qué está pasando? Gimió, cayendo al suelo mientras continuaba. El exuberante fondo se secaba, acompañado de un campo de hierba moribunda, el cielo, desolado y gris, como si el humo simplemente hubiera tapado el sol. Solo quedaba una flor roja brillante, que destilaba un rojo brillante y vibrante. Los ojos de Crafty se encogieron al empezar a hiperventilar. La visión la volvió loca, pero lo que le dio un vuelco el corazón fue darse cuenta de que una pequeña e insignificante parte, para cualquiera que no fuera ella, seguía sin estar pintada de rojo, y ella sabía mejor que nadie que ya no quedaba, que se había quedado sin rojo. ¿Salir? Pero no podemos salir, su corazón se encogió al oír esas palabras. La familiaridad la atravesó como un cuchillo. Incluso con un sonido distorsionado y destrozado, no pudo confundirse. ¿Quién hablaba? ¿Quién decía esas palabras? ¿Me estás ocultando más rojo? Ignorando el miedo que le producía abandonar la luz solitaria, Crafty corrió hacia la oscuridad con temeridad. No llegó muy lejos cuando tropezó con algo y aterrizó con un golpe sordo que amortiguó levemente el impacto en la cabeza. Al incorporarse, contuvo un grito al darse cuenta de que había aterrizado sobre un torso desmembrado, desangrado y con signos de momificación. Al levantarse, se dio cuenta de que toda la habitación estaba cubierta de cuerpos decapitados, desmembrados o incluso destrozados. Yo sé que lo eres. La vista la asqueó tanto que sintió ganas de vomitar, lo que le dificultaba mantenerse en pie. Sin otra alternativa, empezó a gatear hacia la puerta, con el corazón acelerado como única compañía. Cuanto más se movía, más pesada se sentía, más fuerte le resonaban los latidos del corazón en los oídos. Acababa de llegar a la puerta, acercándose a los pomos, cuando el peso de su cuerpo la hizo desplomarse sin previo aviso. No entendía qué le pasaba, sabía que estaba asustada, pero estaba allí, su cuerpo no podía rendirse. Al extender la mano hacia el pomo desde el suelo, notó que su brazo estaba sospechosamente desnudo y que su casco ya no estaba, solo un muñón blanco. Se dio cuenta demasiado tarde de por qué su cuerpo se sentía tan pesado al notar el rastro de sangre que salía de detrás de ella, una silueta sombría de ella con su icónica sonrisa negra como la boca del lobo. «Dádelo aquí». Con un grito, Crafty despertó y cayó al suelo, intentando arrastrarse sin propósito. Se arrastró contra una pared, con el terror aullando a través de sus pulmones mientras las lágrimas corrían por su rostro como lluvia, antes de que el portazo de una puerta cercana la sacara de su estupor. La habitación estaba demasiado oscura, así que la silueta de la persona era visible a través de sus ojos llorosos. Al poco tiempo, un familiar aroma a lavanda entró en su nariz mientras la fuerte y arraigada presencia de Carnap la abrazaba. «Crafty, ¿me oyes?», le preguntó Carnap a la angustiada unicornio, y entre sollozos de pánico, al menos pudo asentir. «Bien, quiero que sigas el latido de mi corazón e intentes que tu respiración se acompañe, ¿de acuerdo?»,
le costó seguirlo por diversas razones, pero afortunadamente el aroma natural a lavanda del gato, que extrañamente se sentía mucho más fuerte de lo que recordaba, la ayudó enormemente a calmarse. Tardó varios minutos, pero una vez que finalmente se tranquilizó, pudo despejarse la cara y observar bien al felino, su antiguo asesino, ahora quien la ayudó a sobrevivir a un intento de asesinato. Gracias Catnap, murmuró débilmente, su cuerpo aún temblaba, pero al menos estaba lo suficientemente tranquila para evaluar las cosas adecuadamente. No te preocupes, respondió Catnap con indiferencia, ayudándola a ponerse de pie, asegurándose de que pudiera mantenerse de pie, antes de guardarse las manos. Supongo que es algo así como un recuerdo retorcido, porque sé que no tienes pesadillas. ¿Ese, sí? Fue, ¿cómo? Digamos que mi trabajo original me da experiencia, y dejémoslo ahí, la interrumpió Catnap de inmediato, con un tono un poco más duro de lo previsto. Crafty reaccionó por reflejo, estremeciéndose al ver al gato, algo que hizo que sus orejas bajaran notablemente, pero, aunque más reservado, su tono no cambió. Anda, seguro que te preocupan. Sujetando la puerta con la cola, Crafty siguió lentamente su gesto, saliendo con cuidado al pasillo. Tenía un aspecto un poco espeluznante y estaba algo deteriorado, pero incluso ella podía distinguir que dondequiera que estuvieran era un lugar resistente. Inclinando la cabeza para seguirla, Catnap comenzó a caminar hacia el interior de los pasillos. Aunque temerosa, se sintió algo reconfortada al ver que Catnap la guiaba con sus amigos, pero la curiosidad empezaba a corroerla. «¿Catnap? ¿Por qué? ¿Por qué?», empezó a decir, quedándose sin voz. No era que no quisiera preguntar ni que tuviera miedo. Simplemente le daba ansiedad preguntarlo. Durante su tiempo en la guardería, ella y Catnap compartían cierta discreción. Eran bastante reservados entre 8 criaturas, hasta el punto de que, aunque no se les considerara cercanos, podían tener conversaciones sin palabras si se cruzaban. No era algo increíble que Crafty pudiera hacer, pero se enorgullecía de ello comparado con sus otros amigos. A diferencia de entonces, no existía un vínculo tácito entre ellos, ya que Catnap había sido quien la había excluido, quien había excluido a todos de su verdadera identidad. Ese simple vínculo sin palabras era su ancla para hablar con Catnap, así que sin él, se sentía demasiado extraño como para preguntarle algo tan serio. No tienes que forzarte, Crafty, soy más que consciente de que nuestra relación, si es que podemos llamarla así, no es lo suficientemente cercana como para que te sientas cómoda preguntándotelo directamente, le concedió. Aunque si tienes curiosidad, no tengo problema en responder al menos a eso. Lo siento, y gracias, veo que tu timidez no ha cambiado tanto como vi. La respuesta a tu pregunta, apenas pudo articular palabra, cuando Crafty lo agarró del brazo para interrumpirlo. Confundido, el gato la miró con cierta irritación, solo para verla mirándolo directamente a los ojos, con una expresión solitaria en el rostro. Al principio, el felino no entendía lo que hacía, pero luego lo entendió. El tipo de persona que era Crafty. Aunque tímida, se preocupaba por la gente tanto como Dogai por sus amigos, pero a diferencia del can, le costaba más explicarlo. Aunque era problemático, Catnap entendió lo que quería y, con un suspiro, le dio uno con la mano para indicarle que lo haría a su manera. Me ahorra tener que explicarte las cosas 2 veces, así que hacerlo a tu manera funciona, cedió Catnap, deteniéndose frente a una puerta. Justo a tiempo, llegamos. Al abrir la puerta, Crafty no pudo evitar derramar un par de lágrimas al verlos. Ya fuera de tristeza por su estado o de gratitud por estar vivos, todos sus amigos estaban juntos en sus respectivas camas, menos Bobby, que les cambiaba las toallas a Piki y Dogai. Con cara de resentimiento, Opie y Kikin tenían una pierna encadenada a sus camas, lo que a Crafty le habría parecido aterrador si no supiera cómo reaccionan esos dos después de lastimarse. Catnap, te juro por Dios que si no me sueltas ahora mismo. Amenazó Opie, pero el gato prácticamente ignoró su presencia al entrar en la habitación. Oye, hijo de puta, Opie. Gritó Crafty, corriendo y abrazando a la conejita verde como si hubiera muerto. Están vivas, todas vivas. Lo siento. Lo siento. Debería haber sido más fuerte. Debería haber hecho más por protegerlas. A pesar de las lágrimas, Crafty solo sentía euforia al oír los latidos del corazón del conejo. No sabía qué esperar, pero verlos hacía que todo valiera la pena. Opie quiso acariciarle la frente por sus continuas disculpas, pero sintió que frotarle la espalda con movimientos circulares para consolarla era más apropiado dada la situación. Algo que Kikin no pasó desapercibido, e incluso estando encadenado a su cama, no iba a dejar pasar esa amabilidad tan inusual.
¿Estás siendo consolador? Es oficial, hemos vuelto a morir porque el Opie que conozco nunca es tan dulce, gritó el pájaro, asegurándose de enfatizar el nunca. Juro que cuando me levante de la cama, te estoy preparando para Piki, respondió el conejo, intentando con todas sus fuerzas no soltar al unicornio. Oh, no importa, es el verdadero Opie. Crafty se rió de sus bromas, sin darse cuenta del miedo que tenía de volver a perder el control. Fue un consuelo tan bienvenido que casi olvidó dónde estaba o incluso la situación en la que se encontraban ella y sus amigos. Se levantó para correr hacia Bubba, viendo al paquidermo con una compresa de hielo en la cabeza como si quisiera que se le hundiera, mientras que Piki parecía estar sufriendo una fiebre infernal. ¿Qué les pasó, Catnap? En resumen, el escuadrón inquisitorial de protocolo, es decir, su escuadrón de asesinatos, fue enviado para encargarse de ustedes con la intención de matarlos o forzarlos a usar su correa. El más peligroso fue enviado para encargarse de Dodai, mientras que el más eficiente fue enviado a donde viven para encargarse de Piki, Bubba y Bobby, reveló la felina, abriendo un botiquín. Bobby salió ileso gracias a su magia curativa, pero Bubba agotó demasiado sus reservas y Piki recibió la peor parte del castigo. No sé cómo lo hicieron, pero más o menos la han infectado con una magia con la que es incompatible y su cuerpo está teniendo una reacción bastante fuerte al rechazarla. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Ofreció Crafty, luciendo preocupado por la condición del cerdo. No, Bobby es más que suficiente para ayudarla después de que termine de encontrar el premio gordo, dijo el felino, sacando un tarro de dulces familiar, pero vacío, con un tubo en la tapa conectado a una jeringa. Caminando hacia la cerdita, colocó el aparato en la mesita junto a su cama, para confusión de todos los presentes. ¿Qué demonios es esa cosa? Preguntó Kikin, pensativo con cierta rudeza, pero Catnap no pareció inmutarse. Algo que, en mayor o menor medida, drene la magia incompatible de Piki y le ahorre el esfuerzo de intentar y sufrir a través del ensayo y error para expulsarla por sí misma. Entonces, ¿por qué no lo usas con ella? Estás ahí parado mientras ella sufre ahora mismo. Gritó Opie. ¿Confían en mí para meterles una jeringa? Preguntó el felino con sarcasmo. No me había dado cuenta de que me había vuelto tan confiable conociendo nuestra historia, qué conmovedor. Estás loco de remate si crees que confiaría en ti a menos de una milla de cualquiera de nosotros con una jeringa, maldito gato. Exactamente, Opie, así que en lugar de arriesgarme a un montón de trabajo extra que no me importa, lo dejo aquí para que Bobby o Bubba, cuando pueda levantarse sin esa migraña, lo manejen en mi lugar. Era evidente por sus quejas que a Opie no le gustaba lo lógico que era lo de Catnap, pero en lugar de armar un escándalo por la opción que sabía que sería mutilarlo, se quedó en la cama con la mirada fija en él. Que la salvara el gato, su asesino directo, ya era bastante malo, pero el hecho de que él los ayudara a recuperarse y los mantuviera a salvo de forma tan obvia la alteraba aún más. Dios sabe que si no estuviera encadenada a la cama, estaría arrastrando su cara por el suelo hasta que le viera un hueso. Catnap, ¿tengo que hacer algo especial con él? Preguntó Bobby, con las evidentes bolsas de preocupación bajo sus ojos mientras caminaba desde Dodai hasta el inconsciente Piki con una sonrisa que simplemente no le llegaba a los ojos. No, trátalo como si fuera una vía intravenosa, solo que no la cuelga así, en lugar de transfundirla, la magia incompatible fluye. Si es demasiado para ese frasco, hay más en el armario del que me viste sacarlo, así que simplemente reemplázalo. Y cuando termines con eso, puedes dormir un poco más, como te he dicho durante las últimas horas, casi gruñó Catnap, sin que el oso se molestara, simplemente preparándose para insertar la aguja correctamente. Descansaré cuando esté segura de que todos están bien, Catnap, no puedo perderlos otra vez, respondió, forzando una sonrisa con todas sus fuerzas, pero nadie se dejó engañar. La pobre osa estaba exhausta y se notaba, ya fuera por sus lágrimas de preocupación, por lo mucho que se movía para cuidar de todos, o incluso por la magia que había gastado para curar las heridas de todos. Bobby luchaba por mantener la compostura y tener que depender de la persona que los mató a todos no la calmaba, pero sus amigos eran lo primero. Podría pasar el tiempo que quisiera con miedo, después de que todos estuvieran bien. Como sea, pero si te veo tambalearte, te juro que te voy a meter en esa cama y te voy a dar suficiente gas para que duermas una semana, así que ve despacio hasta que lleguen al nivel que quieres. Catnap cedió, para gran alivio del oso, evidente por su expresión. Hablando de asuntos más urgentes, ¿cómo está? Ante esas palabras, su expresión se ensombreció, aferrándose a su falda mientras las lágrimas se formaban en sus ojos.
Opie se encogió ligeramente ante la pregunta, mientras Kikin golpeaba la pared con la mano. Obviamente, no había mucho que preguntar, porque la respuesta estaba frente a sus ojos. No responde, por mucha magia que use, por mucho que le haga, no se mueve, Catnap. Gritó Bobby, cayendo de rodillas mientras se sujetaba la cara. Lo intenté, te lo juro, pero lo máximo que puede hacer es mover los ojos, y ni siquiera estoy segura de que lo haga por voluntad propia. Si no fuera por su respiración, pensaría que está muerto. Catnap se acercó al perro, observándolo acercarse. El encogimiento de sus ojos al acercarse indicaba que Dogray estaba consciente y al menos percibía lo que veía, lo cual es un estado bienvenido dadas las circunstancias. A decir verdad, no sería sorprendente que Dogray fuera un cadáver viviente, ya que su gema del alma estaba destrozada, pero si su reacción fue producto de la ira que Catnap percibió y no de la confusión real, era seguro decir que se podía salvar. Por suerte, hoy sigue siendo tu día de perro, de lo contrario, la ira en sus ojos ahora mismo probablemente sería confusión. Pero no puede hacer nada, Catnap. No puede mover nada de su cuerpo, salvo los ojos. Tuve suerte de verlo mover partes de su cuerpo, pero es como si hubiera olvidado cómo usarlo y. Simplemente no sé qué hacer, no puede usar su cuerpo porque olvidó cómo usarlo, declaró Catnap, sentado en la cama junto al perro, notándolo en guardia que estaba contra el felino, incluso si era demasiado vulnerable para tomar represalias. Verás, el tipo de la guadaña destrozó su gema del alma en su forma mágica, el ancla que une tu alma a tu cuerpo. Una vez que se daña, o peor aún, se destroza, no podrás hacer las cosas igual que antes. Si se daña, lo peor que tendrás que afrontar es probablemente la incapacidad de usar tu magia, pero en el caso de Dogray, su cuerpo no reconoce el alma a la que pertenecía. Así que, mientras Dogray esté en su cuerpo no reconoce la propiedad. ¿Y qué? ¿Nuestro líder está atrapado en su propio cuerpo? Preguntó Kikin, con evidente preocupación a pesar de su incomprensión y desconfianza hacia el gato. Más o menos, aunque es algo peor. Ahora mismo su alma sigue igual, pero con el tiempo, incluso él empezará a olvidarse de sí mismo, declaró Catnap sin remordimiento ni vacilación. Al principio será lento, con cosas sin importancia, pero con el tiempo la incompatibilidad entre su alma y su cuerpo lo reducirá a cenizas, hasta el punto de que su alma estará tan vacía como su cuerpo. Para entonces, estará tan bien como cuando llegó, solo que ya no sería el líder que conocías. De hecho, técnicamente ya no sería Dogray. ¿Qué? Gritó Opie, saltando de la cama, solo para caer al suelo después de alejarse unos 60 centímetros. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Cómo que no será Dogray? Para decirlo sin rodeos, piensa en tu cuerpo como una plantilla de personaje, mientras que tu gema del alma eres tú mismo y todo lo que te hace ser tú. Si tu gema del alma se rompe, tu cuerpo prácticamente deja de reconocerte y tu alma deja de reconocerse a sí misma. Así que, para combatir la incompatibilidad, tu alma comenzará a restablecerse a un estado compatible, lo que supone un reinicio completo de quién eres. Tu magia, tus recuerdos, incluso tu personalidad e individualidad, se reinician a cero. Crea una gema del alma completamente nueva, por supuesto, pero no será tuya. Entonces, ¿eso significa que Dogray va a morir? Preguntó Krafty con miedo. Solo tenemos que quedarnos aquí sentados y ver cómo nuestro amigo regresa a la nada. Mentira. Gritó Kikin, de pie junto a su cama. Que me aspen antes de dejar que mi amigo desaparezca ante mis ojos. Tenemos que hacer algo. Tranquilos, chicos, dijo Bubba, con la voz de la razón hablando con fuerza, a pesar del dolor de cabeza. Catnap parece estar muy bien informado sobre esta condición, así que puedo decir con seguridad que tiene una solución. Mirando al felino en cuestión, sus expresiones carecían de diversión mientras ambos se miraban fijamente. Tú sí tienes una, ¿verdad? Con un suspiro, el gato miró al techo con exasperación ante toda la situación. Siendo completamente sincero, sabía que no tenía por qué meterse en sus asuntos, no tenía por qué hacerlo. Estaban en esa situación porque habían decidido conformarse con su situación actual. Habían optado por la ignorancia en lugar de enfrentarse a la cruel realidad de aquel lugar, y él tenía derecho a involucrarse. ¿Buscaba redención, algo que compensara sus transgresiones pasadas? Quizás era perdón, un atisbo de esperanza, aferrándose a la idea misma de que tenían alguna posibilidad de reavivar algo que nunca existió realmente. Quizás era una retorcida sensación de placer en lo lamentables que eran, porque tal como estaban las cosas, tenían que confiar en él, escucharlo, su destino estaba en sus manos. Sin embargo, ninguna de las razones le parecía correcta.
No me habría molestado en traerlo si no fuera así. No soy precisamente la criatura cruel y despiadada que todos creen, a pesar de que nuestra historia sugiere lo contrario, cedió Catnap, sentándose en la cama. Todos vinieron aquí con sus recuerdos y se quedaron juntos porque querían experimentar esta nueva vida juntos, ¿verdad? Qué cruel sería ver con impotencia cómo alguien a quien apreciaban desaparecía frente a ustedes. De pie, el gato se inclinó sobre el perro, lo agarró por la barbilla y lo miró a la cara. El temblor en los ojos del canino decía mucho de lo que pasaba por su cabeza. La familiar sensación de debilidad al estar a merced de este gato. Un terror abrumador ante la idea de ser herido por decir algo inapropiado. La resistencia interna al no dejarse llevar por los caprichos de algún asesino. Catnap podía verlos todos, y si acaso, ver cuánto lo odiaba el perro en todos los sentidos era lo que más le dolía. Te lo digo ahora mismo, esto no tiene otro propósito que intentar salvarte, así que no te pongas raro, dijo Catnap, para gran confusión de Dogai y de todos los demás. Si no fuera por su incapacidad física, el perro probablemente le preguntaría de qué estaba hablando, pero la siguiente acción del gato fue la respuesta inmediata. Con un suave tirón y una inclinación de la barbilla del canino, Catnap le dio a Dogai un beso profundo, lenta y apasionadamente, para sorpresa de todos los presentes y conscientes. Opie prácticamente voló hasta el techo a pesar de estar encadenado. Kikin tuvo que quitarse las gafas de sol para asegurarse de ver bien, la mandíbula de Bubba parecía dislocada por lo bajo que cayó. Bobby se despertó de golpe cuando las bolsas se le estiraron de la cara, y Crafty, de alguna manera, empezó a dibujar con una seriedad que haría sonrojar incluso a la Fujoshi más dedicada. Dogai, sin embargo, sintió que su mente se quedaba en blanco ante la acción que duró quién sabe cuánto tiempo. 5 segundos. 10 segundos. Podrían haber sido más o menos, pero lo que no cambió fue la rapidez con la que el perro pateó al gato con una expresión de enojo y nerviosismo. Tú, maldito. ¿Cómo? Joder. Atrévete. Me obligas a besarme, maldita trampa de gas. Le gritó Dogai al gato, con el desinterés evidente en su cara morada. Levantándose de la cama, el perro profanado agarró al gato por el collar, tirándolo cara a cara de nuevo con un gruñido que acallaría a los lobos. No sé quién demonios te crees, pero de ninguna manera, en ningún maldito planeta, en ningún maldito círculo del infierno, ¿qué, día de perros? Gritó Bobby en voz baja, tapándose la boca mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Ahora no, Bobby. Estoy ocupado intentando obtener respuestas no Dogai, quiero decir, puedes caminar, puedes hablar. Tras asimilar esas palabras, el can se miró a sí mismo y comprendió que eran ciertas. Hacía un momento, se sentía atrapado en su propio cuerpo, solo capaz de percibir lo que lo rodeaba, inerte, sintiéndose despierto. Incluso usar la vista le exigía tanto que temblaba mientras luchaba por que su cuerpo lo escuchara. Ahora, todo aquello parecía una pesadilla, todo gracias a un gato al que despreciaba a muerte. ¿Qué hiciste? Preguntó Dogai, con una calma que no reconocía tras su arrebato anterior. Aunque estaba eufórico, podía sentir su cuerpo. La confianza era negativa con respecto a Catnap, y creer que esto simplemente había sucedido sin explicación no era algo que Dogai planeara tomar a la ligera. Y más te vale no escatimar detalles. ¿Y cómo exactamente planeas obtener respuestas así, Chucho? Catnap simplemente le dio un golpecito en la frente al perro, pero a pesar de ser algo tan débil, Dogai sintió como si la fuerza de un camión lo golpeara, soltándolo y tirándolo directamente a la cama. Levantándose y sacudiéndose el polvo, el gato ignoró las miradas de los dos más enérgicos del grupo antes de sentarse en la cama junto al canino debilitado y agarrarlo por la mandíbula esta vez, obligándolo a abrir la boca para que todos lo vieran. Aunque no se notó de inmediato, el artista residente era más que capaz de notar hasta el más mínimo cambio, así que ver un nuevo tatuaje casi quemado en la lengua del perro era muy obvio. «¿Le tatuaste la lengua?», exclamó, en shock por muchas razones, algunas de las cuales no tenían ningún sentido y a juzgar por la mueca en el rostro de Catnap cuando la miró, pudo notar que era mejor no decir esos pensamientos. Bubba, siempre curioso, se obligó a levantarse para acercarse y observar más de cerca la nueva edición. Al observarla más de cerca, el paquidermo notó que el supuesto tatuaje parecía más bien una marca con forma de círculo mágico. Al verlo, Bubba sintió que se mareaba, porque quien pudiera marcar un círculo mágico en algo o en alguien era más que fuerte. Eran hábiles hechiceros, y hasta el encantamiento más pequeño que pudieran hacerles cubriría el alquiler de 3 meses con los servicios. Puedes hacer círculos mágicos para siesta de gatos.
gritó Bubba, agarrando al felino por los hombros, con una nueva pasión ardiente en los ojos. ¿Qué clase de encantamiento es? ¿Cuánto durará? ¿Te costó mucho marcarlo? ¿Cuánto esfuerzo se necesita para hacer uno? ¿Acaso? De no ser por el rápido pero suave golpe de cabeza de Bobby, la elefanta podría haberle hecho al gato un examen completo de preguntas. Aunque no fue lo suficientemente rápida como para evitar que la elefanta sacudiera el sentido del gato, ahora mareado, y si era un milagro del oso que Bubba viviera para verlo al día siguiente, nadie lo mencionó. Claro, no es que la gata no esperara algún tipo de preguntas, dado lo desinformados que están de casi todo, pero tampoco es que él sea quien les deba respuestas. No creo que estemos lo suficientemente cerca como para revelar mis cartas así, respondió, intentando calmar su cabeza. Pero responderé qué hace esa en particular. Debería agradecerte que hayas logrado tomar conciencia cada vez que impones algo a la gente, murmuró Dogday con una mueca lasciva. La implicación era muy obvia, y el nuevo interés del felino por el suelo indicaba que era igual de consciente, aunque su expresión no lo tomara muy bien. ¿Quién sabe? Volviendo al encantamiento, primero tendrías que entender algo fundamentalmente nuevo sobre mí. Dicho esto, Catnap respiró hondo, antes de que una sonrisa familiar se dibujara en su rostro y, en cuestión de segundos, suficiente gas para ocultar el suelo llenó la habitación. La reacción inmediata de todos los presentes fue entrar en pánico y cubrirse la boca, pero como estaba a quemarropa, Dogday inhaló una buena cantidad, algo que conocía de sobra. Decidió intentar atacar al gato antes de que se desmayara, solo para ver que la somnolencia habitual del gas de amapola no surtía efecto. De hecho, a pesar de ser el conocido gas rojo, ya no olía a amapola como antes. ¿Es esto, aroma a rosas? ¿Bobby? Preguntó Dogday, confundida, antes de que la osa negara con la cabeza. ¿Rosa? Preguntó Opie con cautela, retirando las manos y oliendo. Ah, sí, definitivamente es rosa. No solo eso, mira, dijo Bubba, notando pequeñas partículas o destellos en el gas. Al contacto, sintió una especie de renovación mágica, como si su cuerpo estuviera siendo sanado por la magia de Bobby, aunque el efecto fue mucho más leve. Pero, ¿cómo? No estoy, empezó Bobby, antes de notar una extraña sensación en su tobillo, al ver la cola de Catnap firmemente enrollada alrededor de él. Al mirar al gato, vio que su medalla era de un rojo intenso que le resultaba familiar. ¿Catnap? Mi gas no es el mismo gas de amapola que se usaba para dejar inconscientes a las personas. No sé cómo, pero mi tanque de gas se convirtió en un órgano completamente funcional en mi cuerpo, algo así como una glándula que me permite producir más o menos todo el gas que quiero, pero lo realmente nuevo es su mágica sincronización. ¿Sincronía mágica, y ahora qué? Preguntó Kikin, luciendo más perdido que un ciego leyendo un mapa. Si entiendo bien, el gas de amapola Catnap ahora tiene una propiedad mágica, una adaptable que adopta otras propiedades, resumió Bubba para el pollo, solo para descubrir que seguía igual de perdido. El gas de Catnap es mágico y puede imitar otras magias. Oh, espera, ¿qué? No es tan conveniente como eso, pero es una buena analogía. Catnap aseguró su cola a Bubba, esta vez liberando un gas azul con destellos que olían a limoncillo, pero a diferencia de antes, pequeñas construcciones y geometrías de luz endurecida se formaron a su alrededor. Desde allí, hizo un espectáculo de su gas absorbiendo la magia de todos. La magia de Kikin hizo que mini estrellas flotaran a su alrededor, la de Opie hizo que todos se sintieran energizados, la de Dogday casi incendió el lugar haciendo un mini sol, incluso inconsciente, la de Piki simplemente hizo que todos tuvieran un hambre increíble. Sin embargo, cuando llegó a Crafty, dudó, antes de retraer su cola y mientras Dogday parecía un poco mordido por Crafty, el alivio en su rostro sugería que el gato de alguna manera le estaba haciendo un favor, así que se mordió la lengua. Como pueden ver, es increíblemente adaptable a la magia, lo que lo convierte en la medicina / catalizador perfecto para tratar el problema de Dogday. Su cuerpo y alma necesitan una gema del alma para funcionar, una versión comprimida y mágicamente compactada de su alma, y la única manera de lograrlo es que él reúna la magia y la cree. Desafortunadamente, no tiene ninguna práctica en ese tipo de magia, ni espero que pueda, dada la naturaleza de su dolencia. La siguiente mejor solución, entonces, sería automatizar el proceso de alguna manera, y mi encantamiento en su lengua lo hace precisamente. Absorbe la magia, el círculo mágico la descompone para leer su alma y automáticamente comienza a cristalizar una nueva gema del alma para él. Ingenioso. Exclamó Bubba, ahora junto a la cama de Dogday, mirando fijamente al canino y examinando el círculo mágico con la mayor atención posible.
El círculo mágico actúa como una guía para la magia entrante, canalizándola de forma segura para él y descomponiendo los componentes para un uso seguro. De esta manera, incluso el menos hábil en magia podría moverse y usar magia con seguridad. ¡Qué concepto tan interesante! Está bien, retrocede, Bups, me estás haciendo doler el cerebro, dijo Opie, luciendo como si estuviera envejeciendo mientras hablaba. Bueno, entonces me diste rueditas y me pusiste una escayola, resumió Dograi. Te lo agradezco, pero eso no explica en absoluto por qué me besaste. Puede que no sepa mucho de encantamientos, pero sé lo suficiente como para afirmar que no hace falta que un encantamiento así esté en mi lengua, ni que tú me besaras para hacerlo, así que cuéntamelo. Como mínimo, te has vuelto más fuerte desde que nos conocimos. No recuerdo que fueras tan exigente, bromeó Catnap, mientras el perro gruñía de impaciencia. Bueno, aunque la respuesta no es ideal. Buba, ¿qué propiedades del gas amapola recuerdas? ¿Tu gas de amapola? Veamos. El gas usa varios componentes opioides, además de somníferos, para asegurar que quienes estén bajo sus efectos tengan muy pocas probabilidades de despertar. Debido a su densidad, se hunde al liberarse al entrar en contacto con componentes comunes del aire. Su velocidad de vaporización al entrar en contacto con la luz solar aumenta significativamente, bingo. La vaporización lo hace menos efectivo al entrar en contacto con la luz solar. Desafortunadamente, Dograi posee una magia sincrónica solar natural, a juzgar por esos asesinos, y se nota por la cantidad de gas en contacto con su cuerpo. Sin mencionar que su capacidad de adaptación reduce su efectividad al salir de mi boca. Entonces, el beso es un bypass. Al forzar el gas dentro de su boca a través de un beso, la efectividad es máxima, mientras se evita activamente la exposición a muchas de las propiedades solares que emite Dograi y, como estás tan cerca de él, la propiedad de adaptabilidad solo tiene que adaptarse a Dograi. ¿Satisfecho ya? Preguntó Catnap con indiferencia a la víctima de las circunstancias. Aunque no le gustaba, Dograi admitió para sí mismo que el enfoque de Catnap cumplía todos los requisitos, pues ofrecía los mejores resultados posibles con el mínimo riesgo. Si quería mejorar, tenía que hacer sacrificios, así que si perdía su dignidad por besar a su carcelero, se lo tragaría y se vengaría más tarde. Bien, me disculpo por mi reacción inmediata al ver que me trataste. Espero que sigas cuidándome hasta que vuelva a la normalidad. Ante esto, Catnap ladeó la cabeza confundido, aunque su expresión era completamente neutral. ¿Qué pasa con esa mirada? ¿Quién dijo que yo los cuidaría? Preguntó Catnap, con la sorpresa reflejada en el rostro de todos, pero con incredulidad en Dograi. ¿Hay algún malentendido? Los salvé, sí, pero no por una razón noble ni por pedir perdón ni nada por el estilo. Aunque les pido disculpas por mis acciones en vidas pasadas, no me arrepiento de mi decisión. Catnap se levantó, se estiró mientras le lanzaba una llave a Bobby y caminaba hacia la puerta. Aunque no podía irse del todo, pues Crafty bloqueaba la entrada, transformado, y su pintura mágica prácticamente la borraba. Claro que Catnap podía manejar la situación fácilmente de muchas maneras, pero prefería evitar la confrontación. ¿Hablas en serio, Crafty? Sabes que las condiciones no te son precisamente favorables, ¿verdad? No pretendo ganar nada, pero no puedo dejar que te vayas todavía, Catnap, respondió Crafty, hablando de negocios con el gato indiferente. Puedes ayudarnos, ayudar a Dograi, pero en lugar de eso, estás optando por irte y darnos la espalda. Sí, puedo, pero ¿por qué lo haría? Viéndolo objetivamente, no hay ningún beneficio en arriesgarme por ustedes. ¿Quién dice que, al final, no usarán mi cuello para decapitarme? Tendrían razones más que suficientes, dado nuestro pasado, así que solo saldría perdiendo si tomara ese camino. Podemos prometer que no lo haremos. Si las palabras fueran tan confiables, ¿alguno de nosotros estaría aquí ahora mismo? Siesta, por favor. Pidió Bobby débilmente, con peor aspecto que antes. Sé razonable, puedes ayudarnos y sabes que no tenemos muchas opciones. Podemos llegar a un acuerdo, pero al menos tienes que ayudar a Dograi. ¡No! Gritó el can en cuestión, mirando fijamente al gato, devolviéndole la mirada como si ya no le importara más. Me da igual lo que me pase, pero si no quiere ayudar, se acabó. No voy a poner en riesgo a ninguno de ustedes ni a nada de lo que nos queda. ¿Ves? Así están las cosas. Tratar a alguien en quien no puedes confiar. Dejar tu destino en manos de tu asesino. Haz que tenga sentido para mí, porque si yo estuviera en tu lugar, creo que estaría mejor muriendo, ¿no crees? Catnap se volvió hacia el unicornio, con los ojos desprovistos de compasión, una mirada que ella reconoció demasiado bien.
El fuerte mirando a un bicho en su camino, le provocó un escalofrío, porque aunque no estuviera transformado, sabía instintivamente que no podría ganar en una pelea contra él. Así que deja de malgastar tu magia, Crafty, y déjame ir. No era una amenaza, ni una orden, ni siquiera un ultimátum. Lo que Catnap le había dado era una simple petición, una que ni siquiera tenía que pedirle. Estaban maltrechos, magullados, y era un milagro que ella tuviera magia para transformarlos. Sin embargo, a pesar de todo lo que tenía en su contra, se enfrentaba a quien los había ayudado, salvado, capaz de matarlos, pero él se mantenía en paz. No, aún me debes respuestas a nosotras, Catnap, dijo Crafty con voz temblorosa. ¿Por qué nos salvaste? Si fueras tan desalmado como actúas ahora, podrías habernos dejado morir en ese callejón. Ni siquiera habrías intervenido, y lo sé. El Catnap de Playkare habría tratado a quienes se oponían a su dios con desprecio y prejuicio, así que, como mínimo, les habrías ayudado a matarnos. Dijiste que nos reiniciarían si nuestra gema del alma se rompía, así que si de verdad te daba igual, ¿por qué no nos reiniciaste y nos convertiste en lo que querías? Ante esas palabras, el gato frunció el ceño y sus ojos se crisparon levemente. No se equivocaba en absoluto, porque si él fuera ese Catnap, habría hecho todo lo que le dijera sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. Probablemente eso fue lo que lo hizo reaccionar, porque odia no poder negarlo. Dijiste que todo estaría bien después de que despertara a Catnap, pero esto no está bien. No voy a dejar que huyas así, porque sé que eso es lo que estás haciendo. Callarse la boca, te estás cerrando, igual que antes. Quieres escaparte e ignorar lo que tienes delante, pero esta vez no. Esta vez te obligaré a hablar con nosotros, conmigo. Callarse la boca. Dime ahora mismo, Catnap, dime por qué nos salvaste. Dije que te calles. Gritó Catnap, golpeando el espacio justo detrás de ella, destrozando el muro mágico pintado que había levantado para atraparlo. Él estaba completamente transformado, completamente emocionado, y ella no tenía forma de defenderse, pero no se dejó intimidar. Se quedó mirando al gato con una determinación que le resultaba demasiado familiar. Una que extrañaba tanto, una que jamás podría olvidar. No sabes nada de mí, Crafty, así que deja de fingir que sí. Tienes razón, no me he hecho una siesta, dijo ella, destransformándose. ¿Por qué no me lo dices? Dímelo para que entienda por qué dijiste que lo sentías. ¿No tienes miedo de mí? Por supuesto que sí, pero como estás intentando escapar de nuevo y esta vez sé que puedo hacer algo para ayudarte. Incluso Bobby se transformó por reflejo por si necesitaba ayudarla, porque era la única que quedaba que podía, pero en lugar de ansiedad, sentía una extraña calma ante la situación. Su asesino, carcelero y aspirante a torturador se había transformado y estaba muy cerca de una de sus amigas. Sin embargo, aunque su cuerpo se estaba volviendo loco, su corazón estaba completamente sereno. Sabía que Crafty no corría peligro, y saberlo le bastó para destransformarse. Bobby, ¿qué haces? Preguntó Dogday presa del pánico. Crafty necesita tu ayuda. No, Dogday. Ella no corre ningún peligro. ¿De qué estás hablando? Catnap va. Mira, dijo Bobby, señalando a la pareja. Por supuesto que Dogday miraba, ¿cómo no iba a hacerlo si iba a estar indefenso viendo morir a su amiga de nuevo? Pero, a diferencia de la realidad que esperaba, se tranquilizó significativamente ante lo que presenció. Aunque Catnap se cernía sobre ella, en la posición ideal para derribarla o deshacerse de ella, se mantuvo firme. El temblor de su cuerpo delataba su vacilación. El Catnap que recordaba nunca fue así, nunca fue tan emotivo, pero este lo expresaba con sinceridad. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas ir? Preguntó Catnap con voz temblorosa y lágrimas en los ojos. Soy un monstruo, los maté, los vi morir, les arrebaté todo lo que conocían. Entonces, ¿por qué? Destransformándose, el brazo del gato cayó hacia un costado mientras miraba al suelo tratando de contener las lágrimas, mordiéndose el labio. ¿Por qué te importa si soy yo? ¿No puedes encontrar a alguien más que lo haga? Probablemente podríamos, pero no deberíamos necesitarlo. Después de todo, nos conoces bien, aunque no seamos amigos. Catnap se sintió molesto con la unicornio, porque tenía toda la razón. Decidió salvarlos, decidió ayudarlos en lugar de fingir que no tenía nada que ver con ellos, decidió involucrarse tanto hasta este punto. No es culpa de ellos que sienta algo por ayudarlos, porque no lo obligaron, lo hizo él, y ahora intentaba huir con el rabo entre las piernas. Era frustrante para él porque sabía que involucrarse no le hacía ningún favor ni le traía ningún beneficio.
Sin embargo, cuanto más pensaba en abandonarlos, más pensaba en dejarlos a su suerte en un lugar al que él contribuyó, lo que lo hacía sentir mucho peor. Maldita sea, Crafty, murmuró Catnap, pellizcándose el puente de la nariz con un gruñido bajo. ¿De verdad que me estás obligando a hacer esto? Te haré un retrato como agradecimiento. Sé que te interesaron bastante en la guardería, dice Crafty, eufórica, con las pezuñas juntas en señal de triunfo. Entonces más vale que me satisfaga, murmuró Catnap, pasando junto a ella y abriendo la puerta de una patada. Escúchame, porque solo voy a decir esta estupidez una vez. Más te vale alabarla, porque Crafty me acaba de convencer de terminar lo que sea que haya empezado, pero que me aspen y dejo que ustedes, herejes, me arrastren con ustedes, o al menos, con Kikiniopi. ¡Ey! Exclamación de cierre al diablo, esto es lo que va a pasar. Bobby, Dogday puede moverse, pero es como un recién nacido que acaba de dar sus primeros pasos, así que, por favor, ayúdenlo en su forma mágica si pueden permitírselo. Kikin y Opi cargarán a Piki si no se despierta en una hora, y si les molesta, no lo hagan, porque me da igual. Buba, les doy un mapa de un lugar donde me quedo y sé que es tan seguro, o incluso más, que este búnker abandonado. ¿Estamos en un búnker? Interrogación de cierre, preguntaron todos, pero Catnap los ignoró casualmente. Crafty, ¿me llevarás a donde han estado escondidos hasta ahora para que podamos llevar todas tus cosas personales e importantes, porque me condenarán antes de hacer de monitor de excursión? ¿Alguna pregunta? Había muchas preguntas, pero la cuestión era quién las iba a hacer. Dogday quería saber exactamente por qué debían confiar en él o de qué hablaba Crafty, que lo hacía cambiar de opinión tan fácilmente. Bobby quería saber qué razón necesitaba ella para usar magia para ayudar a Dogday a caminar. Bubba tenía una biblioteca de preguntas, pero sabía que hacerlas ahora haría más daño que bien. Opi quería saber quién en todo el árbol genealógico lo había nombrado líder y empezó a darles órdenes a gritos. Y Kikin quería saber dónde demonios vivía Catnap que fuera más seguro que un búnker abandonado. Sorprendentemente, la única pregunta verbal provino de alguien que ni siquiera había participado en la conversación durante todo el desastre. Buenos días, chicos, ¿qué hay para desayunar? Preguntó Piki con un bostezo, estirando los brazos al incorporarse, solo para notar que todos sus amigos y Catnap la miraban con distintos grados de incredulidad. ¿Qué?